Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. ¿Sabías que el uso adecuado del tapabocas es vital para prevenir el contagio del COVID-19? Mantengamos la distancia para estar juntos de nuevo. ¿Necesitas salir de tu casa para comprar suministros, pasear a tu mascota, hacer ejercicio, ir al trabajo o realizar alguna otra actividad en espacios públicos? Entonces es indispensable que uses tapabocas siempre. Hemos preparado para ti algunas recomendaciones sobre el buen uso del tapabocas para tu cuidado, el de tu familia y las demás personas que te rodean. ¿Qué hacer antes de usar el tapabocas? Lava tus manos con abundante agua y jabón. Si no es posible hacerlo en ese momento, higieniza tus manos con gel antibacterial previo al uso del tapabocas. Recuerda estos pasos para un lavado de manos ideal. Lava tus manos antes y después de ponerte o quitarte el tapabocas, manipular dinero, comida y elementos de uso general, cada 3 horas durante 40 a 60 segundos. ¿Cómo hacerlo? Moja con abundante agua tus manos. Utiliza suficiente jabón. Frota los dedos y la parte interna de las manos. Frota cada dedo y uñas individualmente. Lava también la parte superior de las manos. Recuerda lavar tus muñecas. Enjuaga con abundante agua, que no queden residuos de jabón. Utiliza una toalla de papel para cerrar la llave. Seca muy bien tus manos con una toalla desechable. ¿Cómo ponerte el tapabocas? Siempre debes tomarlo de las tirillas y así mantener descontaminada la parte central. No lo toques mientras lo llevas puesto. Si debes hacerlo, lávate las manos antes y después de manipularlo. El tapabocas debe cubrir completamente la nariz, la boca y el mentón. Su uso inapropiado es tan peligroso como no utilizarlo. Mientras lo tengas puesto, procura no tocar tu cara. En caso de hacerlo, también debes lavar o desinfectar tus manos. Si utilizas tapabocas desechables, recuerda que debes reemplazarlo después de cada jornada laboral y desecharlo en la bolsa destinada para estos residuos sanitarios. Evita arrojarlo en canecas de espacios públicos. Si es reutilizable, debes lavarlo con agua y jabón después de cada uso y verificar que cumpla con los estándares de seguridad. No todos los tapabocas protegen adecuadamente. El tapabocas es de uso personal. No lo compartas. Evita dejarlo sobre cualquier superficie y no lo guardes en el bolsillo o en tu maleta. Practica todo el protocolo de limpieza y desinfección que la empresa haya implementado para retomar actividades. Sé cuidadoso con los elementos de bioseguridad asignados para tu cuidado personal. También es tu responsabilidad ser cuidadoso y desinfectar tu puesto de trabajo. La responsabilidad y la prevención es compromiso de todos. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenas tardes para todos nuestros asistentes. Soy Lina Garzón y les doy la bienvenida a la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Locativos. Quiero invitar a la doctora Hilda Velasco, profesional en Seguridad y Salud en el Trabajo, auditora HCQ, abogada en formación. La doctora Hilda nos acompañará el día de hoy con este importante tema: gestión del riesgo locativo, responsabilidades de los actores, laboral, administrativa, civil y penal. Doctora Hilda, muy buenas tardes, bienvenida. Muy, pero muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Qué rico, qué emoción nuevamente acompañarlos hoy, iniciando semana, un lunes maravilloso, lunes 29 de marzo, terminando mes. ¿Cómo están todos? Qué rico que nos acompañen desde allí, desde donde están sentados, desde sus ciudades, desde sus empresas o desde ese trabajo remoto que están realizando. Les envío un abrazo muy especial, caluroso saludo con este frío bogotano. Pero bueno, vamos a iniciar con algo súper especial, de las cosas que me gustan mucho. Hay muchos temas que me encantan, sin embargo, esto que tiene que ver con las responsabilidades me gusta mucho más, me conecta aún más, porque siento que cuando tenemos muy claro nuestras funciones, nuestras responsabilidades y los límites
que todo un sistema de gestión nos impone de alguna manera, nos ayuda y nos blinda jurídicamente frente a cualquier reclamación legal. Ya muy pronto seré abogada, estoy terminando mi proceso de formación en esta área tan linda que es el derecho, así es que hoy quiero compartirles temas súper importantes para que tomen atenta nota y si sienten que hay algo que pueden mejorar en sus organizaciones, es la oportunidad de hacerlo. Y para iniciar, quiero primero que nos conectemos un ratico, pensemos en esta pregunta para tratar de identificar qué es aquello que te hace diferente, por qué la gente quiere estar cerca de ti, por qué la gente ama el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo o por qué, por el contrario, lo repele. Eh, Quiero que por un momento imagines que tú eres un perfume espectacular, maravilloso, de un valor incalculable. Y ese perfume vamos a sacarlo a la venta. Mejor dicho, ese perfume no tiene precio porque es que es tan valioso que ni todo el oro del mundo lo pagaría. Así es que, ¿cuál crees tú que sería ese ingrediente principal de ese perfume y esa esencia tuya que le impregnarías? ¿Será que esa esencia puede ser la escucha a las otras personas o puede ser de pronto la empatía o quizás puede ser esa sonrisa que te ayuda a abrir puertas con los demás o por el contrario será un perfume que la gente no quisiera aplicárselo? Y esta metáfora, ¿cómo nos va a ayudar a conectar frente a lo que hoy les traemos y les tenemos preparado? Cuando nosotros hablamos de responsabilidad de los actores en laboral, administrativa, civil y penal, pues estamos hablando totalmente de ley. Si yo les hablo de ley, ley, ¿a qué te hace referencia? ¿Qué es lo primero que se te viene a la mente cuando escuchas esta palabra? Cuando a mí personalmente me hablan de ley, me están diciendo que hay algo obligatorio, de obligatorio cumplimiento. Hay una imposición de alguna manera. Pero ¿cómo hacer nosotros para que ese cumplimiento de ley que lo necesitamos y es tan importante, porque de lo contrario pudiésemos vernos abocados a sanciones, cómo lo hacemos más blando? ¿Cómo hacemos que en lugar de sentirlo duro, pesado, fuerte, sancionatorio, miedo, porque no lo vemos de una manera más social, uniendo la parte del ser humano con la parte del cumplimiento legal? Entonces, eso es lo que de alguna manera, a través de lo que hoy les traemos, quiero dejarles esa reflexión. Como contenido, vamos a ver 3 momentos específicos en el transcurso de todo esto que hoy les queremos compartir. Lo primero es que reconozcamos como una conceptualización de qué es eso de responsabilidad laboral, de dónde surge esa responsabilidad laboral. Cuando nosotros la escuchamos, ¿por qué somos responsables laboralmente? ¿Qué es eso de la responsabilidad administrativa? ¿Cuál es esa responsabilidad civil y cuál es la penal? Y cómo todas estas responsabilidades nos pegan y nos trazan en nuestro sistema de gestión. También quiero hoy que hagamos una importante referencia a lo que es el alcance en nuestras empresas del sector público y del sector privado, porque estoy segura que muchas personas de las que hoy nos acompañan, más de 300 personas hoy en sala, representarán algunas de estas entidades, o somos del sector público o somos del sector privado. Igualmente, cómo nuestro sistema de gestión nos va a ayudar a blindar jurídicamente frente a una reclamación legal y cómo nosotros podemos también ayudar a salvaguardar eso que tanto le ha costado a nuestro empleador, el patrimonio, y cómo nosotros de paso también salvaguardamos y cuidamos nuestra licencia. Así es que como un objetivo vamos a identificar esto que les acabé de contar en esos 3 momentos específicamente y vamos a estar y voy a estar atenta al final a sus preguntas. Seguramente esto les va a generar inquietudes que valdrá la pena que las escriban en el chat. Objetivos específicos. Entonces, hoy quiero que se lleven claridad.
claridad e inquietud de seguir ahondando un poco más en el tema, que se vayan de pronto dispuestos a seguir revisando qué nos dice ese código sustantivo del trabajo frente a toda esa responsabilidad patronal, qué nos dicen esas sentencias de la Corte, porque también es chévere leer sentencias y aprender de ellos, de la jurisprudencia. Entonces quiero dejarlos hoy inquietos frente al tema y quisiera hoy darles también algunas recomendaciones que nos van a ayudar a prevenir toda esa parte legal que es imposición, obviamente es fuerte decirlo, pero también es sancionatoria, pero en nuestras manos está prevenir y evitar cualquier escenario complicado frente a un juez laboral o un juez civil que nos pudiese requerir por algún tema de estos. Así es que llega la parte chévere, la que me encanta, el momento del sondeo. Quisiera invitarlos a que estén pendientes ahí en sus pantallas porque enseguida les van a salir 3 preguntas. Entonces, que si no conocen las respuestas o que esa es la idea, que hoy aprendamos. Enseguida ustedes las resuelvan. Le voy a pedir a Lina que me ayude a leer a ver cómo nos fue con esto. Entonces, tómense un tiempo para pensar muchas veces en la misma pregunta, aparecen lineamientos de la respuesta. Entonces, vamos a lanzar la primera pregunta. La primera es, ¿qué creen ustedes? La responsabilidad que surge de un contrato de trabajo es A, civil, B, penal o C, laboral. Muy bien, entonces desen su tiempo, revísenlo, analícenlo, de esa responsabilidad que surge desde un contrato. ¿Qué conexión tenemos con un contrato? 2, la impericia hace parte de la... bueno, no, antes de lanzarles la segunda pregunta, antes. Lina, ¿ya hay algunos participantes que Ya, nos dieron respuesta a la primera? sí, Que yo me espérame emociono, ya. Linita, yo me emociono mucho. Sí, pensé que te habías olvidado de mí. Sí, cerramos la primera Nunca. pregunta y vamos a compartir los Resultados. resultados. Vamos a ver qué tantos abogados tenemos acá, Linita. Vamos a ver. Listo. Bueno, acá el 11% nos respondió civil, el 7% penal y el 82% de nuestros asistentes contestaron C, laboral. Muy bien, ahora sí vamos a Súper la bien. segunda pregunta. Muy bien, tengan ahí sus respuestas porque al final vamos a saber si contestaron bien o no. La segunda es la impericia. Impericia hace parte de la responsabilidad A, administrativa, B, penal o C, civil. La impericia. ¿Qué será eso de impericia y a qué les puede sonar a ustedes impericia? Entonces, desen su tiempo para que respondan. Listo, Linita, ¿les damos 3 segundos más? Listo. Listo. Muy bien, yo creo que ya muchos deben tener su respuesta. Claro que sí, bueno, vamos a compartir los resultados de esta segunda pregunta. El 44% nos contesta administrativa, 39% penal y el 17% civil. ¿Cuántos me dijiste de penal, Linita? 39%. Bueno, muy bien. Ténganlo ahí que ya sabremos la respuesta correcta. Y la pregunta número 3, la infracción al deber objetivo del cuidado en el Código Penal colombiano hace referencia a. Entonces, la infracción al deber objetivo del cuidado, ¿qué será esto? A, preterintención, B, dolo o C, culpa. ¿Qué se imaginan ustedes? ¿Qué será esto en estos términos tan jurídicos? Pero yo sé que se van a ir como con esa inquietud de seguir ahondando un poquito en esa terminología. Vamos a ver cómo estamos en esa parte
de nuestro Código Penal. Bueno, Linita, yo creo que ya podemos Listo. tener respuestas. Claro que sí, vamos a cerrar la tercera y última pregunta y te comparto los resultados. Uy, te cuento que esta estuvo bastante reñida. Mira, el 34% nos dice preterintención, el 33% dolo y el 33% culpa. Bueno, vamos a ver cómo resolvemos esta información en el transcurso de lo que les voy a contar. Muchas gracias, Linita. Entonces, ahora sí entramos en materia para ir como que ustedes vayan revisando con lo que van a escuchar si contestaron bien o no. Vamos a iniciar contándoles que desde el momento mismo en que las partes acuerdan el contrato de trabajo, se originan diferentes tipos de responsabilidades. Recordemos que un contrato es un acuerdo de voluntades. Como acuerdo de voluntades hay dos o más partes que se obligan. Entonces aquí, en este tema del contrato de trabajo, empezamos a delinear una relación laboral. Vamos a ver el artículo 56 del Código Sustantivo de Trabajo que nos habla al respecto. Nos habla de obligaciones de las partes en general. De modo general, incumben al patrono obligaciones de protección y de seguridad para con los trabajadores y a estos obligaciones de obediencia y fidelidad para con el patrono. Recordemos que ese código sustantivo del trabajo habla en esos términos de patrono, aunque hoy día ya hablamos de empleador, habla de obediencia y fidelidad. Es un código que está desde data de 1953, ya lleva su tiempo. Sin embargo, ya se le han hecho diferentes actualizaciones a diferentes artículos. Aquí es que es importante rescatar que nuestro empleador nos debe protección y seguridad, pero también nosotros los trabajadores le debemos también obediencia, obediencia entendiéndose cumplimiento. ¿Cumplimiento a qué? Cumplimiento a unas normas. Entonces, este artículo nos empieza a abrir un poco más la mente diciéndonos que hay responsabilidades bilaterales, tanto del empleador como de los trabajadores. Las dos partes se obligan a algo. Entonces, esa responsabilidad laboral surge de esa firma y ese acuerdo de voluntades, del contrato de trabajo. Entendiendo también algo súper importante, que el contrato de trabajo también puede ser verbal, pero ojo con esto. Cuando un contrato de trabajo no se pacta en las condiciones correctas, no se aterriza con las funciones, las responsabilidades específicas, las obligaciones de las partes, de manera tácita ese contrato de trabajo se vuelve indefinido. Por eso, desde acá es muy importante que plasmemos las responsabilidades no solamente en la parte de que la persona debe llegar a tiempo a su trabajo, cumplir con lo que se le está diciendo, sino también esas responsabilidades en seguridad y salud en el trabajo, como por ejemplo, utilizar los elementos de protección personal de manera correcta, informar los peligros y riesgos, notificar los accidentes de trabajo, entre otros. Así es que en este caso, el empleador empieza a tener responsabilidades bien importantes. Una de ellas, creo que dentro del marco de este sistema de gestión, la protección, la seguridad, el pago de los aportes oportunamente al sistema de seguridad social integral. Dentro de estos, a la póliza de la ARL. ¿Qué pasa si dentro del marco de un contrato de trabajo el empleador no está pagando a tiempo la seguridad social? Ay, Dios mío, téngase fuerte porque en caso que a esa persona le ocurra algo, el empleador de manera inherente y de manera tácita ya está asumiendo el pago indemnizatorio. Todos esos daños que se generan, las prestaciones sociales, las prestaciones económicas por no pagar la ARL o el sistema de seguridad y salud, la EPS, la parte de salud. La ARL tiene la obligación también de generar y dar toda la prestación económica y asistencial dentro del marco de eso que el empleador está pagando, de lo que está aportando. Entonces, ahí estamos empezando a ver
que todos los actores empiezan a tener unas responsabilidades, en este caso laborales, el empleador promover los espacios de trabajo sanos y seguros, las ARLs cumplir con todo el aspecto prestacional en caso del accidente de trabajo o la enfermedad laboral, y el trabajador cumplir las normas. No es que solamente una parte se obligue, el trabajador también, porque en caso que el trabajador sea renuente a cumplir la normatividad, sea renuente y está haciendo cosas indebidas que lo pueden llevar a accidentarse o a lesionar a otra persona, se puede también cancelar un contrato por justa causa. Esto debe ser explícito dentro del mismo acuerdo de voluntades o el contrato que se firme. En el artículo 216 para el sector privado, en el Código Sustantivo del Trabajo, claramente nos expresa que cuando exista culpa suficiente, y ya vamos a revisar un poco qué es eso de la culpa suficientemente comprobada del empleador en la ocurrencia del accidente de trabajo, o antes hablábamos de la enfermedad profesional, entendiéndolo hoy como enfermedad laboral, está obligado a la indemnización total y ordinaria por los perjuicios. Estos perjuicios pueden ser, por ejemplo, morales, pueden ser físicos, y no solamente al trabajador, pueden también derivarse a todos sus sobrevivientes de ley, las personas que dependen de esta persona, de este trabajador, en caso que queden de alguna manera como solitas o queden vulnerables porque el trabajador, la persona que era el sustento de la familia, ya no está. Entonces, el empleador tiene esa carga de pagar una indemnización en caso de no haberse dado cumplimiento o no se hubiesen generado los límites, las normas o los pagos prestacionales, los pagos de las pólizas de seguridad social, de ARL, oportunamente. ¿En quién recae esa parte sancionatoria o quién es el encargado de proferir en este caso una sentencia si fuese el empleador demandado por esta razón? El juez laboral. Y en el caso del sector público, tenemos que el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, nuestra Carta Magna, nos habla que el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas. Entonces aquí empezamos a ver dos palabras súper importantes para nuestro sistema de gestión: acción u omisión. Acción puede ser enviar a la persona a realizar un trabajo sin las medidas de protección adecuadas. Omisión, omitir una norma. Poner a la persona en una posición de indefensión, sabiendo que esta persona necesita el trabajo, yo obligarla a hacer algo que de pronto no está dado en condiciones de seguridad. No permitirle que se rehúse a realizar un trabajo sabiendo que no tenemos las condiciones correctas para realizarlo. En este caso, cuando se trata del sector público, recae en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo toda esta parte de la sentencia y del juzgamiento frente a esas conductas. Cuando hablamos de indemnización, también toda esta parte es en dinero. Se tasa en dinero y toda la parte indemnizatoria. ¿Quiénes son los sujetos frente a cuando tenemos que hacer una reclamación por un accidente de trabajo, por una enfermedad laboral? Está el sujeto activo que interpone esa demanda. En este caso puede ser el empleado quien apertura el proceso, o sea, quien toca la puerta al sistema y le dice, necesito interponer, o la familia, puede ser también la familia de la persona afectada, necesito interponer esta demanda porque me siento afectado moralmente, psicológicamente o físicamente por esta situación. Y el empleador también entra a actuar como parte de este proceso y es un sujeto pasivo, y esta persona debe empezar a demostrar que realmente fue diligente en la protección de la vida e integridad del trabajador. Aquí aparece otra palabra muy importante que quiero que la tengan por ahí anotada y se la graben en su mente: diligencia. Diligencia es lo contrario a negligencia, o sea, yo debo demostrar
que realmente fui oportuno en dar normas, en el pago de la seguridad social, en entregar los elementos de protección personal, en capacitar a la gente, o sea, fui diligente, que si hubo un accidente de trabajo, Dios nos libre, pero que le dimos a la persona una atención rápida, oportuna, que llamamos rápido a la ARL para que nos activaran o nos dijeran a qué centro médico debíamos remitir a la persona. Y no lo contrario, no ser pasivos frente al tema de un accidente, porque lo que estamos aquí protegiendo es el bien jurídico tutelado más importante que tenemos, que es la vida, que es la integridad de nosotros. Que no nos vaya a pasar como me pasó en una empresa que conocí una vez, que una persona de seguridad y salud en el trabajo, llegó el señor de mantenimiento con su dedo afectado porque se había punzado con una herramienta, y lo que esta persona le dijo fue: póngase hielo, y omitió la llamada a la ARL y no lo reportó. Días después, el dedo de este trabajador, este señor de mantenimiento, estaba infectado, o sea, tuvieron que hacerle cirugía y por poco pierde su primera falange de su dedo por infección. Entonces, que eso nunca nos vaya a pasar. Cuando hablamos de culpa en el accidente de trabajo, empezamos a hablarlo de: nosotros no tenemos la intención de hacerle daño a nadie, nosotros no estamos premeditando las cosas. La culpa: puede haber conocimiento de la situación, pero no tenemos la voluntad de hacerle daño. Culpa es: tengo conocimiento que el elemento de protección personal, ese arnés, está en mal estado. Sin embargo, el trabajo se debe hacer. Entonces, yo lo que hago es hacer una revisión general, un permiso de trabajo, y permito que esta persona trabaje de esa manera. No quiero hacerle daño, no quiero que él se accidente. Por eso estoy pendiente de la situación. Sin embargo, dentro del marco de ese accidente, yo pudiese ser imputado por culpa, porque sí tuve conocimiento de la situación y aún así pues lo permití, aunque no tuve la voluntad de hacerle daño a la otra persona ni premedité la situación. Hay algo súper importante. Cuando hablamos nosotros en penal, en el Código Penal, claramente se empiezan a diferenciar unos términos que aquí quiero que los tengan muy claros, y esto se relaciona mucho con nuestra situación de trabajo. La imprudencia, obrar sin cautela. Esa persona, ese trabajador que es imprudente, que va y mete la mano donde no le corresponde, que eh, no utiliza unos andamios que están en mal estado sabiendo aún que no debería utilizarlos, que utiliza una herramienta que está fuera de servicio porque está en muy mal estado. Entonces, una persona imprudente que obra sin cautela. La negligencia. La negligencia es esa indolencia. Indolencia se puede entender como el no querer hacer algo, el no me parece que esto deba hacerse, o a veces también, y lo digo francamente, pero por pereza de hacer alguna cosa. Indolencia, fallas en el proceso, fallas o descuido en alguna situación, o ocurre mucho, por ejemplo, en un caso en una empresa, vi que imputaron a la persona de compras, al jefe de compras, por negligencia, porque se le había solicitado y se le había hecho requisición con mucha antelación de unos elementos de protección personal. Pero a veces, no sé si pase en sus empresas, que lo que son compras para seguridad y salud o para elementos de protección personal se empieza a dejar rezagado a un lado para más tarde, para mañana. Resulta que este señor de compras había recibido la requisición con mucha antelación, ya se le había recordado, se le habían enviado muchos correos, pero se dejó debajo de muchos papeles. En fin, esta requisición se olvidó y el trabajador tuvo una seria afectación en su mano porque no tenía sus guantes correctos, no tenía sus guantes para haber prevenido o minimizado por lo menos una lesión. En ese caso, uno ve negligencia, uno ve como esas ganas de estar procrastinando algo porque no les parece, porque no es importante, pero aquí todo lo que sea de la persona debemos tomarlo como importante, porque es la vida de la gente. Impericia, por ignorancia, por error o por falta de habilidad. ¿Recuerdan por ahí una pregunta que teníamos? La impericia, entonces en el Código Penal está ya delimitado
que eso puede ser imputado también, porque aquí empieza también a haber de pronto una culpa o podemos verlo también como un dolo. Ya vamos a mirar. Por violación de reglamentos o normas. Entonces ahí también podemos empezar a ver que una persona que está violando una normatividad o no la está observando así esté dada. Por eso es tan importante también que nosotros sepamos que el tema de las responsabilidades de seguridad y salud en el trabajo viene por muchas partes y no solamente es el empleador quien nos debe asignar los recursos para que todo esté funcionando bien, sino también el trabajador quien debe asumir toda esa normatividad y esos reglamentos. Al trabajador se le pudiese también decretar culpa grave de la víctima en caso que dándosele todos los recursos, estando todas las posibilidades dadas, pero si él también omite o es imprudente o genera como se quiere generar ese daño, también esta persona puede ser imputada por violación del reglamento de las normas. Entonces también es importante que a los compañeros y a los trabajadores les digamos que ellos también se pueden ver inmersos en un proceso legal frente a un tema como estos. ¿Qué pasa en el tema administrativo? ¿Cómo se da esa responsabilidad administrativa? La responsabilidad administrativa surge de la función legal de vigilancia y control del cumplimiento de las normas. Entonces, aquí yo les quiero preguntar, ¿quién es el que nos hace, o qué entidad, qué autoridad nos hace vigilancia y control del cumplimiento normativo? En este caso, le compete al Ministerio de Trabajo. El Ministerio de Trabajo ha delegado también, y el Gobierno Nacional ha delegado a través del Ministerio a las ARLs esa vigilancia y control. Por eso las ARLs pueden reportar ante el Ministerio de Trabajo si hay una empresa que está reportando extemporáneamente los accidentes de trabajo. Y por eso se pueden causar multas. Por ejemplo, el Ministerio de Trabajo puede generar una sanción y una multa administrativa a una empresa o a un empleador que no pague o no afilie a las personas, a sus trabajadores, al sistema de riesgos laborales. Multas hasta de 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Multipliquen esos 500 salarios mínimos por, creo que el salario mínimo está como en 878,000 pesos, 880,000 pesos. Multiplíquenlo a ver por cuánto saldría esa multa. Por no cumplir las normas de seguridad y salud también, los empleadores que omiten, que les parece que esto no es importante, que les parece que mejor esto de seguridad y salud nos toca, pero no le hagamos tanto caso, las multas pueden ser hasta de 200 salarios mínimos mensuales legales vigentes por incumplimiento de normas. La competencia también de la vigilancia y el control en una prestación de servicio de salud. Por ejemplo, el gobierno nacional también lo ha delegado en la supersalud. Por ejemplo, un trabajador que tenga un accidente de trabajo y que su EPS no lo quiera atender en primera instancia, la supersalud está dada también para hacer vigilancia y control y de pronto un hallazgo o una sanción administrativa a esa EPS. La competencia de la vigilancia y control del empleador cuando dilata el pago de prestaciones económicas o cuando dilata, por ejemplo, el tema también de los aportes, también esto corresponde a la superbancaria. Ahí entonces empezamos a ver cómo el gobierno nacional, a través de sus actores, empieza a canalizar toda esa vigilancia y control para que el bien jurídico tutelado, que es lo más importante que tenemos, que es nuestra vida en las organizaciones y en las empresas, dentro del marco de ese contrato de trabajo, se vaya cumpliendo. Entonces es bien importante que vayamos reconociendo que las multas sí se dan, las multas sí se generan. En alguna empresa me preguntaban cómo hacemos para que el empleador realmente nos ponga más cuidado al equipo de seguridad y salud en el trabajo. Siento que esto es una forma de mostrarle y a través de este decreto 472 de 2017, donde les podemos decir que si nosotros omitimos el cumplimiento normativo, no reportamos los accidentes o nos hacemos realmente los locos, decreto 472 de 2015, corrijo, no cumplimos con todo lo que está ya definido por normativa, nos pueden hasta cerrar un centro de trabajo o hasta una empresa.
Entonces, miren aquí en este cuadrito cómo se podría, a partir después, obviamente, de realizar un debido proceso, cómo se podría sancionar a una empresa. Aquí se hace por salarios mínimos y de acuerdo a las unidades de valor tributario o los VTs. Entonces, siempre que ustedes escuchen VTs para el tema sancionatorio, multipliquen un VT, unidad de valor tributario, por 38,000 pesos. Entonces, un ejemplo, una microempresa que tiene hasta 10 trabajadores, cuyos activos totales en salarios mínimos son menos de 500 salarios mínimos, que no cumpla las normas de seguridad y salud, puede ser multado hasta 5 salarios mínimos. Por la omisión del reporte del accidente de trabajo, puede ser multado hasta 20 salarios mínimos. Y si hay accidente de trabajo grave y que tampoco es notificado y que no se llevan controles, y aquí solamente les estoy hablando de la microempresa, las multas pueden ser hasta 24 salarios mínimos y ahí va subiendo, empieza a subir de acuerdo a si es pequeña empresa, números de trabajadores, totales de activos, si es mediana empresa o si es gran empresa. Estas sanciones, que son administrativas, son económicas, no van a excluir o no van a reemplazar otras posibles sanciones, que puede ser lo que les decía hace un momento, a partir después de hacer un debido proceso, un cierre parcial o total de una empresa. Entonces, esto es bastante delicado, el no cumplir esta normativa. Entonces, luego de la multa, cuando se interpone una multa, el Ministerio de Trabajo puede iniciar un proceso de embargo. Entonces, imagínense un proceso de embargo a los bienes patrimoniales, a los bienes de una empresa. Y este Ministerio de Trabajo, que antes se llamaba Ministerio de Protección Social, tiene esto muy bien definido como cobro coactivo a través de la resolución 2521 del año 2000. Entonces, esto quizás es una forma también de contarle a nuestro empleador que es importante que nos ponga cuidado, que nos ayude a que el personal participe en nuestras actividades, que nos dé un presupuesto básico para poder gestionar, porque de lo contrario, el tema de responsabilidad y multas y sanciones pues empieza a darse o puede verse afectado seriamente la empresa. Con relación entonces al artículo 216 del Código Sustantivo del Trabajo, que se los había contado hace un momento, que tiene que ver con toda esa culpa patronal en caso del incumplimiento de las normativas, los perjuicios y esos daños, pues realmente no es que estén tasados totalmente con un máximo, porque esto también depende de muchas cosas, depende de los daños materiales que se hayan causado a la persona, a la familia, de sus daños morales, de sus daños fisiológicos. Entonces, esto podría empezar a subir de acuerdo a esa ponderación de daños hacia la persona. Hecho, daño y nexo causal. Entonces, siempre lo que debemos empezar a revisar es si ese daño causado si está realmente relacionado con la labor para la cual esta persona fue contratada y si tiene una relación causa-efecto con la instrucción que se le dio, con el efecto que se causó, con ese accidente. Es bien importante que sepamos también lo que les decía hace un momentito, el tema de la culpa es cuando hay conocimiento, pero no hay voluntad de hacer un daño. O sea, cuando hay una instrucción mal dada, no consciente. El dolo ya se da con conocimiento más voluntad. Aquí ya es un poquito complejo uno encontrar una persona que uno realmente crea que le quiere hacer daño a otro, pero puede pasar. Por ejemplo, un trabajador que quiere hacerle daño también a su compañero por alguna razón y sabe conscientemente que le quitó la guarda de seguridad a la máquina y sabe que el trabajador, el compañero, va a ir a meter la mano allá y sí o sí va a terminar accidentándose. También un trabajador, un compañero de trabajo podría ser imputado con dolo, entonces conocimiento más voluntad. Y la preterintención, lo que hablábamos en la pregunta inicial, es exceder la intención de la gente, o sea, él fue sin querer queriendo, se causó este daño, pero yo realmente no quería y entonces el daño que se causó fue más de lo que realmente estaba previsto. Ojo con esto porque esto es una realidad y ya hay muchas sanciones y ya hay personas que han sido imputadas penalmente con su libertad
frente a daños por todo este tema de seguridad y salud en el trabajo, por accidentes de trabajo. Civilmente también hay una parte indemnizatoria importante, que lo importante siempre será prevenir a través de la normativa. Entonces, esto es evitar dejar las cosas al azar. No dejemos las cosas así que vayan ocurriendo. Intentemos siempre poner límites. Los límites se ponen a través de las normativas que nosotros vayamos generando, obviamente sin ir a extralimitarnos en el sentido de no ir a poner algo de pronto que vaya en contra de la dignidad humana o de la dignidad en el trabajo. Muy bien. ¿Cómo se puede exonerar una culpa? ¿Cómo un juez laboral, por ejemplo, puede exonerar una culpa en un caso de una demanda? El trabajador, en ese caso, tendrá la carga de la prueba. ¿Cómo es esa carga de la prueba? El trabajador deberá probar que hubo un hecho ilícito y ganas o una necesidad o una intención de hacer un daño. Entonces, el trabajador deberá probar que ese hecho ilícito hubo una intención, hubo una imprudencia, hubo una impericia, negligencia o hubo mala fe. Entonces, si somos nosotros líderes de proceso, jefes de área, supervisores, seamos muy conscientes siempre de las instrucciones que demos, revisemos que la labor que el trabajador va a realizar y que yo le estoy dando esa orden, esta persona tenga los elementos de protección correctos, sus insumos y sus materiales en buen estado y evitemos poner a la gente a correr así bajo presión que los conllevemos de pronto a una lesión. El trabajador también deberá probar que hubo un dolo o una culpa patronal, recordando que el dolo es que hay conocimiento y una voluntad de hacer un daño, y la culpa es ese conocimiento sin voluntad. Generalmente lo que nos ocurre en estos temas de seguridad y salud es que se imputa es la culpa patronal, que hay un daño o un perjuicio, un daño moral, un daño físico, fisiológico, y que hubo un nexo causal con la labor para la cual fue contratado o con la labor que estaba realizando. El empleador deberá demostrar que no hubo nunca unas ganas de hacerle daño a la otra persona, sino que pudo también haber sido un hecho de un tercero. Deberá comprobar que no fue él el que generó el daño, sino que fue culpa de la víctima, que fue culpa del trabajador, que fue el trabajador el que omitió alguna norma, el que no observó el cumplimiento de alguna situación que ya estaba normatizada, o que hubo una fuerza mayor o un caso fortuito, o que fue falta de diligencia y de cuidado de la persona. Siempre lo que debemos demostrar será oportunidad y diligencia. Entonces anoten esa palabra, que no se les olvide, ser diligentes, que es lo contrario a ser negligentes. Hacer esa llamada a tiempo a la ARL para que le brinden a la persona una atención médica adecuada y correcta, pagar a tiempo la seguridad social, aportar, brindar unos primeros auxilios adecuados como primeros respondientes. Y en el caso, por ejemplo, de los contratistas independientes, también si aquí en sala hay personas que aportan su seguridad social y tienen contratos de prestación de servicios, como de pronto muchos lo hacemos, recordemos que los contratistas independientes son personas naturales o jurídicas que mediante contrato de carácter civil, comercial o administrativo, diferentes al laboral, adquieren obligaciones de ejecutar obras o de prestar sus servicios en beneficio de terceros. Entonces, este contratista independiente asume todos los riesgos y actúa con libertad y autonomía técnica y administrativa. ¿Qué nos compete entonces a nosotros en seguridad y salud frente a estos contratistas independientes? Nos compete que los contratos de prestación de servicios sean claros, estén claramente definidos, también las obligaciones del contratista independiente de pagar a tiempo su seguridad social en el nivel de riesgo correspondiente, que nos aporte la planilla y el certificado de que está afiliado y que está al día y que no está en mora, que esto nos lo aporte con su cuenta de cobro o su factura. Autonomía técnica y administrativa, que ellos la tienen, pero por ser autónomos técnica y administrativamente tampoco es que puedan ir a
generar o a potencializar un daño en el lugar de trabajo. Pólizas de cumplimiento, esto también siempre nos va a ayudar a blindar jurídicamente a la empresa y a nosotros como encargados de seguridad y salud, exigir esas pólizas de cumplimiento, verificar el pago a tiempo de la seguridad social y hacer seguimiento en este sentido, revisar que no esté suplantando a otra persona en ese pago de seguridad social, porque ya se han visto casos, hacer auditorías de tercera parte de cumplimiento para revisar que estas personas también estén alineadas en el cumplimiento legal, y siempre la conveniencia, y esto es una recomendación, que ese contratista de prestación de servicios pues ojalá tuviese la misma ARL que la persona que lo está contratando, para hacerse partícipe también de esos beneficios y de esas actividades que se realizan en favor del bienestar con esa misma ARL. Esto siempre serán recomendaciones, y recordemos que nuestro sistema de gestión de seguridad en el trabajo, siendo un sistema consciente, diseñado de manera idónea, con conciencia, como les estoy diciendo, y no un copy-paste de otras personas o de otras empresas, nos va a ayudar para que la empresa esté blindada jurídicamente frente a reclamaciones legales. ¿Cuándo nos van a amar esos empleadores? Cuando Dios nos libre y nos cubra, pero si hay una demanda, nosotros podamos demostrar que sí hicimos las cosas correctamente, que sí hicimos la inducción cuando correspondía, que dimos los elementos de protección personal y están las firmas de recibido de las personas correspondientes, que hacíamos las inspecciones a tiempo de los equipos y los materiales de trabajo, que capacitábamos al personal, que remisionábamos a los exámenes médicos, etcétera. En ese momento se van a dar cuenta nuestros empleadores que este sistema de seguridad y salud sí es correspondiente a una prevención legal, jurídica, a un blindaje de su patrimonio. Bueno, como el tiempo va rápido y quisiera que enseguida de nuestro sondeo de preguntas a ver cómo nos fue, quisiera saber, y Lina, que más adelante me lea preguntas, porque creo que esto sí nos genera inquietudes. Creo que la parte teórica se las voy a dejar acá para abrir espacio de preguntas. Pero antes vamos a ver cómo nos fue con ese sondeo. Linita, vamos a ver cómo nos fue con el sondeo, con estos porcentajes que por acá tengo escritos para compararlos. Vamos a ver en este momento la responsabilidad que surge de un contrato de trabajo. ¿Cuál es? ¿Ustedes cuál creen después de haberme escuchado? ¿Será que ese contrato de trabajo nos lleva a una responsabilidad civil, penal o laboral? Inicialmente, ¿cuál de estas les suena más? ¿Será que el 11% que dijo civil se mantienen en esto? ¿El 7% que dijo penal se mantienen en esa respuesta? ¿O quizás nos aumente un poquito ese 82% que dijo laboral? Vamos a ver. Linita, si tienes alguna respuesta, me vas contando. A ver qué dicen nuestros participantes. Claro que sí, vamos entonces. La primera pregunta. Muy bien, recuerden ustedes que en sus pantallas tienen la opción de seleccionar la respuesta correcta para que el sistema tome la respuesta y podamos acá revisar muy bien esos resultados. Cerramos la primera pregunta entonces, mi querida Hilda, y yo te cuento los resultados de esta primera pregunta. Bueno, los resultados quedaron así. El 4% contestó civil, 2% penal y 94% laboral. Entonces, mi querida Hilda, cuéntanos cuál es la respuesta correcta. Excelente. Entonces, siento que en esa pregunta el mensaje quedó claro, porque hablábamos que sí, que hay un acuerdo de voluntades, y esa primera responsabilidad se abre y se apertura desde ese acuerdo de voluntades, que es un contrato de trabajo, que si no está planteado y plasmado siempre por escrito, un contrato verbal también es un tipo de contrato. Lo que aquí quiero invitarlos siempre y quiero que les quede en su memoria es que siempre
se pacten las condiciones por escrito y que aprovechemos nosotros en seguridad y salud en el trabajo, dejar bien delimitadas las responsabilidades de nuestro sistema de gestión allí en ese contrato. Procurar el cuidado integral de la salud, reportar los accidentes de trabajo, utilizar adecuadamente los elementos de protección personal, etcétera. Desde ahí ya empezamos a amarrar como esa responsabilidad de manera jurídica. Listo, Linita, vamos con la segunda. Vamos a ver cómo nos fue con esa segunda pregunta. Bueno, vamos. La segunda pregunta, les recuerdo cuál era. La impericia. Impericia, ¿se acuerdan? Impericia como esa falta de habilidad, esa falta de pericia, hace parte de la responsabilidad. ¿Será A, administrativa, o será B, penal, o será C, civil? Después de lo que me escucharon, ¿en cuál se quedan ustedes? Vamos a ver si persiste ese 44% que nos decía administrativo, o 39% penal, o 17% civil. Bueno, muy bien. Vamos entonces con los resultados de la segunda pregunta. Nos dice por acá el 25% administrativa, 75% penal y el 1% civil. Muy bien, entonces a ese 75%, chulito, muy bien. Es esa la respuesta correcta. Penal, impericia, recuerden, negligencia, impericia, incumplimiento de las normas. Todo esto tiene que ver con el Código Penal, que se puede imputar legalmente a una persona que por impericia causa un accidente, un daño a un tercero, un daño a otro o también un daño a un patrimonio de un empleador. La impericia hace parte del Código Penal. Muy bien. Y vamos con la tercera y última linita. Entonces, la tercera y última, vamos a ver cómo nos va. La infracción al deber objetivo, cuando yo hablo objetivo del cuidado, es como con esa conciencia de cuidarme, que parte de mi necesidad de llegar sano y seguro a casa. En el Código Penal colombiano hace parte de o hace referencia a preterintención, dolo o culpa. Recordando que la preterintención es exceder esa intención de causar un daño y que finalmente se causa sin querer queriendo. El dolo, conocimiento más voluntad, y culpa, conocimiento pero sin querer generarle un daño a la otra persona. Vamos a comparar con los resultados del principio, que eso había estado muy parejo. Bueno, muy bien, ya tenemos los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Hilda, te cuento, 8% preterintención, 11% dolo y 82% culpa. Muy bien, Linita. Y quiero darles un aplauso de felicitación a quienes contestaron que era culpa, a ese 82%, porque efectivamente el deber objetivo del cuidado y obviar ese deber objetivo del cuidado hace parte de la culpa, porque finalmente yo no quiero tampoco hacerme daño, pero también hay personas que se lo causan, ¿no? Por buscar no sé, un beneficio complementario, pero culpa está relacionado con obviar ese deber objetivo del cuidado. Muy bien. Listo, Linita. Muy bien a estos participantes. Creo que de alguna manera quedaron como los conceptos y hubo eficacia en esta formación, pero quisiera escucharlos y de pronto, Linita, si hay preguntas, aprovechar este espacio cortico que nos queda, 2 minutos para contestar preguntas. Claro que sí, estoy por acá revisando el chat. Les recuerdo que en el icono de preguntas ustedes nos pueden dejar todas sus inquietudes. Bueno, yo estoy mirando por acá, la gente estaba muy participativa con el tema del sondeo, por acá contestando. Por acá nos dice, buenas tardes, Nuri Yasmin Otaya nos dice, buenas tardes, ¿una empresa le puede solicitar historia clínica antes de firmar contrato de trabajo para verificar el estado de salud de una persona que se va a contratar? No. Gracias, Nuri, por esa espectacular pregunta. No, la historia clínica es confidencial
y hace parte de esa dignidad del trabajador, o sea, de su intimidad. No podemos pedir historia clínica ni antes para contratar a nadie, ni posteriormente. ¿Quién pudiese pedir una historia clínica en el marco, por ejemplo, de un proceso judicial? El juez podría pedirla, pero es la persona, el trabajador mismo el que la debería aportar. En nuestro caso, en ese caso que tú preguntas, será el examen, el certificado de aptitud médica, el que nos dé un indicio de cómo va a ingresar esa persona a laborar, pero no la podemos pedir. Perfecto, bueno, muy bien, seguimos por acá revisando. Por acá. Bueno, por acá, por acá, por acá. Buenas tardes, quisiera saber si una trabajadora en estado de embarazo puede quedar sin vínculo laboral. Ok, mil gracias por esa pregunta. Una señora en estado de gestación tiene una protección laboral reforzada y la complementa o la extiende hasta su licencia de maternidad. Entonces la respuesta es no, no podría quedarse sin ese vínculo laboral porque el mismo Estado y la Constitución política, el Estado la protege en su dignidad humana, en su maternidad, por protección laboral reforzada, se llama eso. Perfecto, muy bien. Hilda, muchas gracias como siempre por estos temas tan importantes que nos regalas en cada acción educativa. De verdad, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y por supuesto, esperamos verte la próxima semana con más temas de interés. Mañana, Linita, invitarlos mañana a que Mañana, se sí unan señora. a mi taller, a mi conferencia. Mañana veremos contexto legal del sistema de gestión para una comunidad divina que es el sector comercio. Están todos también invitados. A las 7 de la mañana los Claro que espero. sí, Hilda, discúlpame, ya mejor dicho, no. Mañana a las 7 de la mañana nos vemos nuevamente, sector comercio, contexto legal ante los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo con Hilda, ya saben. Les recuerdo, como siempre, acá en pantalla ustedes pueden ver la página www.posipedia.com.co para que visualicen el cronograma de esta semana. Les recuerdo que vamos de lunes a miércoles con acciones educativas para que se inscriban y participen de todas las acciones educativas que hemos programado para ustedes. A todos, muchas gracias por su participación. Nos vemos ahorita a las 4 de la tarde con nuestra acción educativa, cómo implementar el sistema globalmente armonizado en la empresa, elaboración de etiquetas. Ya saben, a las 4 de la tarde nos vemos. A todos, muchas gracias por su participación. Los dejamos con el siguiente video.